Entonces, vamos a hacer el dispositivo de control. El dispositivo de control para esta pieza considerando esas variables. Sabemos que el datum A era esta superficie, el datum B eran estas dos superficies y el datum C eran estas dos superficies. Para hacer el dispositivo de control siempre hay que hacer los datums A y C, o los que se encuentren, pero que sean datum primario, secundario y terciario si aplica. Una vez que ya están estos datums, hay que sacarlo el negativo, la ingeniería inversa de esta parte. Vamos a tener esta superficie y empezamos a desarrollar todo el cuerpo. Esto no me voy a meter mucho a detalle, pero vendría siendo algo así. Como la pieza tiene pernos, pues lo contrario al perno vendría siendo agujeros. Entonces aquí vamos a hacer agujeros. Más o menos el dispositivo se vería así, digo, lo hicimos súper rápido, pero para que se comprenda, pues vendría siendo un dispositivo así como este, en el cual, viéndolo así en un dibujo, aquí las imágenes rojas vendrían siendo la pieza, ¿sí? Y las grises pues, es el dispositivo, ¿no? Entonces se comprende que la pieza entra en el dispositivo con los pernos hacia abajo. Quitamos las piezas, se vería así. Recuerden que para un dispositivo de control vamos a basarnos en la norma ASME 14.43, ¿sí? Que es la de principios y fundamentos de dispositivos de control, principios y fundamentos de dimensionado y tolerado para dispositivos de control. Y hay muchas normas o reglas ahí, muchos tipos de reglas que te pueden ayudar a sacar una tolerancia. Sin embargo, una de las más comunes es la del 10%, que esa de hecho la usan casi el 99% de la industria, ¿verdad? ¿A qué hace referencia esto? Bueno, simplemente es aplicar el 10% de las tolerancias dimensionales y geométricas a dispositivos de control. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Vamos a comenzar con el datum A, ¿sí? En el dispositivo de control, en la pieza, perdón, el datum A eran estas dos superficies, ¿sí? Que dijimos que eran esta y esta. Esta. Y yo voy a hacer las mismas dimensiones, las mismas geometrías, o sea, las mismas especificaciones que tiene acá, las voy poniendo acá. Si tengo una planicidad para el datum A y un continuous feature para el datum A, pues también lo voy a poner acá. Lo único que voy a cambiar es que en lugar de darle una tolerancia de 0.05, le voy a dar el 10% de 0.05. El 10% de 0.05 va a ser 0.005. Entonces, son 5 micrómetros y va a aplicar para esta superficie y esta superficie. Este va a ser el datum A de mi dispositivo de control. Después me voy al B. B, si recuerdan, era el ancho. Este ancho de 40 más menos 0.1 con una perpendicularidad de 0.2 en máxima condición de materia contra el datum A. Ok, aquí tengo que sacar ese ancho, pero no le voy a dar el tamaño más chico ni el tamaño más grande. Simplemente le voy a dar el tamaño de la condición virtual. La condición virtual es el tamaño que involucra, o es el valor que involucra el tamaño de la característica, ya sea en máxima condición o en mínima condición de material, menos o más su tolerancia geométrica. ¿Por qué les digo así? Obviamente está muy burdo esto, muy ambiguo, pero va a depender de esta letra, ¿sí? Ejemplo, ahorita tengo una M, entonces la condición virtual de este elemento va a ser cuando esté en su tamaño más grande, más la tolerancia geométrica. Si fuera una L, sería el tamaño en mínima condición de material menos su tolerancia geométrica. Entonces, depende de la letra que tengan acá para sacar la condición virtual. Normalmente en la industria pues manejamos más la máxima condición de material o el RFS. RFS significa Regardless Feature of Size y es cuando no tiene ningún símbolo. Algo así como esto. Bueno, esto no podría porque es una dependencia, pero imagínense que no tiene un símbolo acá. Eso sería una base RFS. Pero bueno, ahorita tenemos la base máxima condición de material. Entonces, la condición virtual va a ser el tamaño más grande de esto más la tolerancia geométrica. Entonces sería 40.1 más 0.2 nos va a dar 40.3. Y la tolerancia dimensional es de 0.2. ¿Por qué digo la tolerancia dimensional es de 0.2? Tengo más 0.1 y menos 0.1. ¿Sí?
Entonces, la tolerancia es de 0.2, solamente que tengo una distribución bilateral de punto 1 hacia arriba y punto 1 hacia abajo. Esa es la distribución, pero la tolerancia es de 0.2. Entonces, le voy a dar el 10% de 0.2 es 0.02. Pero aquí yo no le puedo dar una tolerancia positiva, se la tengo que dar negativa, porque esta frontera yo ya no la puedo pasar. ¿Vale? Entonces la dejamos menos 0.02 y le damos la posición, perdón, la perpendicularidad de 0.2, manejamos el 10% que va a ser 0.02 y las mismas características. Perpendicularidad de 0.02, máxima condición, contra el datum A, y ese va a ser el datum B. Después de esto nos vamos con el datum C, igual, es una característica externa y tiene una M, entonces va a ser el tamaño más grande más la tolerancia geométrica. Eso es para el tamaño que va a tener. Es 50.1 y punto 15 serían 50.25. Esta distancia va a ser de 50.25. La tolerancia dimensional es de más punto 1 y menos punto 1, pues es de 0.2 igual. Entonces el mismo caso, aplicamos el 10%, va a ser 0.02, nada hacia exterior, solamente por interior. Entonces lo manejamos menos 0.02. Y ponemos posición de 0.15, pero con el 10% va a ser 0.015 con máxima condición contra AB. Entonces, lo mismo. Posición de 0.015, que es el 10%, máxima condición material contra A y B. Y por último, pues ya nada más las coordenadas de 25 y 30, hay que establecerlas acá, como dimensiones básicas, obviamente. 25 y 30, esto va a aplicar para los 4 agujeros. ¿Sí? Y estos pernos, estos agujeros, dice que la medida va a ser de 9. ¿Por qué? Igual, el tamaño de este agujero para este dispositivo va a ser calculado igual con la condición virtual. La condición virtual, nuevamente, para una característica externa, en máxima condición de material, va a ser cuando esté en su tamaño de máxima condición de material más la tolerancia geométrica. Por eso dice 8.75 más 0.25 te va a dar 9. La tolerancia dimensional, lo nominal es 9, ahora la tolerancia dimensional es de 8.5 y 8.75 es 0.25. Entonces, yo ya no puedo pasarme arriba de 9. Va a ser menos 0.025 con el 10%. Y de ahí, esta posición de diametral de 0.25 es máxima con RAB y C. Esto también lo pongo igual, solamente aplicado al 10%. Entonces va a ser 0.025. Y prácticamente con esto sería el dibujo, con detalles más, detalles menos, no sé, pero este sería el dibujo. ¿Sí? Ahora vamos, perdón, vamos para concluir, ¿no? ¿Cómo se vería ya todo esto en ensamble, ¿no? Ensamble, dispositivo y pieza. Ahí está mi pieza con mis pernitos, ahí se ven los ejes. Bueno, le hago zoom. Ahí, eso en línea negra, pues son los ejes de los pernos. Los cilindros rojos son las tolerancias. Esa zona de tolerancia, esos cilindros rojos son las tiene el tamaño de 0.25 porque los pernos ahorita están en 8.75. Y por lo tanto estos pernos se pueden mover, ¿verdad? Dentro de esa área. Suponemos que le ponemos el dispositivo de control. Así es como se ensamblaría. Y si recuerdan, los agujeros del dispositivo de control miden 9, ¿verdad? Obviamente cuando entren, si los pernos están en su posición ideal, o sea, están en el punto teóricamente exacto, pues va a quedar un espacio. Pero, pues obviamente va a haber piezas que se van a mover, ¿verdad? O que van a tener un juego, o van a estar desfasadas del punto teóricamente exacto, pero que van a estar dentro de la zona de tolerancia. ¿Sí? Entonces, todo lo que esa área que se pueden mover, que es el área de 0.25, le va a dar o va a permitir que no se pasen de la condición virtual de 9, ¿no? Y por eso el perno tiene eso de 9. Espero que se pueda ver ahí visualmente la imagen. ¿Sí? Ahora sí ya tengo, bueno, eso fue lo que era el dispositivo, si se dan cuenta fue algo muy sencillito, pero tiene su chiste, ¿verdad? Hay que analizar mucho las piezas, el origen, contrapartes, lo ideal, ¿no? Posiciones ideales y demás. Y las referencias, si están tienen una M. Cuando tienen una M, regreso un poquito.
así como esta M en la zona de tolerancia significa Maximum Material Condition, o sea, condición de material máximo, o máxima condición material, ¿sí? Como quieran decir. Pero esta M en el datum no significa lo mismo, sino significa Maximum Material Boundary, o frontera de material máximo. Estas M's en el datum lo que te permiten, o lo que te limitan, es qué tanto se puede mover la pieza al momento de que tú la ensamblas. Si el datum tiene una M, el tamaño de esa característica puede ser fija. Si no tuviera una M, así como en este caso, el tamaño tiene que ajustarse, ¿sí? Esto lo vamos a ver a lo mejor en alguna otra sesión, porque eso es complejo, ¿no? O sea, hay que analizar esas partes y ver si aplica el datum shift o no aplica el datum shift y demás, ¿sí? Bueno, una vez que ya está el dispositivo, sale, liberamos la pieza. Ahora vamos a suponer que queremos calcular la contraparte. Yo tengo esta pieza, y esta pieza es la base de unos soportes donde controlo un perno y una lana, una polea, ¿sí? Pero pues, yo sé que ahorita tengo esta pieza nada más. No, no vamos a hacer todo, nada más vamos a dedicarnos a esta. Y de hecho no nos vamos a enfocar en este agujero, ¿verdad? Estos dos agujeros son los que van a entrar en esta pieza, porque plano con plano no se calcula nada, solamente que sean planos, ¿verdad? Pero sí hay que ajustar o asegurar que este agujero se ensamble en este perno. Y obviamente este perno va a tener un chorro de variables, ¿verdad? Habrá ocasiones en que esté muy grande y esté desfasado, algunas veces estará más chico y está desfasado hacia otro lado. Entonces lo mismo va a pasar con este agujero. Este agujero también va a tener un tamaño mínimo y un tamaño máximo, y también va a tener una tolerancia de posición, ¿no? De localización. Entonces, la idea de calcular esto es que asegurar que no importa en dónde el tamaño de esta característica y la localización de esta característica, siempre y cuando esté dentro de sus límites de control, y que no importa lo mismo de se van a ensamblar siempre, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va a ser. Ahorita ya no me voy a meter en los datos, ya nomás voy a enfocarme en este, ¿sí? Si recuerdan, pues teníamos esta característica que era de una tolerancia dimensional de 8.5 a 8.75, ¿sí? Y la tolerancia de posición de 0.25 con clave y todo esto. Ok. Vamos a calcular el tamaño de y la tolerancia geométrica de este. De entrada, les puedo decir que la tolerancia geométrica va a ser exactamente la misma. Tiene que ser exactamente la misma porque si no, no se van a ensamblar. Entonces, yo ya sé que aquí va a ser de 0.25. A lo mejor el control geométrico no puede ser el mismo, ¿no? A lo mejor en este caso solamente sería perpendicularidad o a lo mejor rectitud, pero el tamaño sí va a ser de 0.25. ¿Sí? Ok, le ponemos posición para no meternos en tanto rollo y ahí está, posición de 0.25. Vamos a comenzar primero con nuestra pieza que ya tenemos y empezamos con los tamaños. Sacamos el tamaño más grande y el tamaño más chico, es decir, la máxima condición de material y la mínima condición de material. La máxima condición de material va a ser cuando esté en 8.75 y la mínima condición de material va a ser cuando esté en 8.5. Ok. Lo voy a hacer un poquito paso a paso. Hay cosas que no son necesarias acá, pero sí es importante que sepamos cómo comprobarlo. Después vamos a sacar la tolerancia geométrica. Yo sé que 0.25 solamente aplica a 8.75. Y a 8.50, ¿qué tolerancia aplica? ¿Se acuerdan? O mejor dicho, ¿me pueden ayudar? Ver qué tolerancia geométrica aplica a 8.50. 0.5, 0.5, super. Ahí está. ¿Sí? Acuérdense. La diferencia de 8.5 para 8.75 es 0.25 más 0.25 me da los 8.50.
Perdón, los 0,50. ¿Ok? Después sacamos la condición virtual. Si recuerdan, les dije, esta es una característica externa y tiene un modificador m de máxima condición de material. Por lo tanto, la condición virtual es el tamaño de la característica más su tolerancia geométrica. 8.75 más 0.25 les va a dar 9. Y una cosa que tiene la condición virtual es que es un valor constante. Si ustedes a 8.50 le suman su tolerancia de 0.5, también les va a dar 9. Otro ejemplo, aquí rápido. Si yo tuviera un tamaño de 8. Vamos a suponer 65. 8.65. Voy a suponer que mi perno mide 8.65. ¿Qué tolerancia geométrica le aplica a mi perno de 8.65? ¿Me ayudan? .65. .35. Ok. 0.35. Ahí está. ¿Sí? 8.75 para 8.75 es 0.1 más 0.25, 0.35. Perfecto. ¿Qué pasaría si yo a 8.65 le sumo su tolerancia? ¿Cuánto me da? 8.65 más 0.35 me va a dar. ¿Sale? ¿Y ya vieron cómo es la misma tolerancia? La misma condición virtual, perdón. Entonces, no importa la dimensión que yo saque, al momento que le calculo su tolerancia geométrica y se la sumo, me tiene que dar la condición virtual. ¿Ok? Entonces, ya tengo la condición virtual. Perfecto. Y a diferencia del fixture, que aquí decíamos, ok, ahora ya tengo que sacar el 10% y todo eso. No, okay, aquí no vamos a hacer nada de eso. Aquí lo que vamos a hacer es partir de esta frontera para calcular lo demás. Les había dicho que la tolerancia geométrica de la contraparte va a ser exactamente igual. Entonces, si tengo 0.25 acá, pues aquí también le tengo que poner 0.25. ¿Okay? Entonces, ya sé que ahí es 0.25 también. Y esa tolerancia que está acá, que se la acabo de poner, se la voy a sumar a la condición virtual. Entonces le pongo más 0.25. Y esto me va a dar 9.25, que esto va a ser la tolerancia, el tamaño en máxima condición de material del agujero. ¿Sí? Este va a ser el tamaño en máxima condición de material del agujero. Muy bien, aquí hago un paréntesis. Voy a suponer que ahora este es un agujero. Máxima condición de material para un agujero, que es una característica interna, es cuando le agrego más material y por lo tanto la característica se hace más chica. ¿Sí? Entonces, la máxima condición de material de una característica interna corresponde al tamaño. Entonces, hago el agujero más chico, ¿sí? Porque le estoy agregando más material, y cuando está en su tamaño de material máximo, es cuando el agujero es más chico, entonces mide 9.25. Ya tengo 9.25, ya sé que ese va a ser uno de mis tamaños de acá. Bueno, de hecho va a ser el tamaño más chiquito, ¿verdad? El límite inferior de este. Ahora quiero sacarle el límite superior. Para sacar el límite superior, yo sé que la tolerancia que le voy a dar, la tolerancia dimensional que le voy a dar a esta característica, también tiene que ser igual a la tolerancia de acá. ¿Sí? Y si yo tengo 8.5 y 8.75, aquí la tolerancia es de 0.25. ¿Por qué estoy escribiendo con el mouse? Así que tengo esta cosita. Bueno, 0.25. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estos dos. Ok. Entonces, a este yo le tengo que sumar pues, prácticamente este, que sería la suma de la tolerancia total de la pieza que yo tenía.
La pieza que ya tenía una diferencia de 8,75 menos 8,5 es igual a 0,25. Esto vamos a ponerlo entre paréntesis para que se entienda. ¿Mm? Y lo que voy a hacer es a 9,25 pues sumarle el 0,25. Y ahora sí me da aquí 9,50. Entonces, el agujero, bueno, que ese va a ser el tamaño mínimo de condición de material, y entonces ya ahora calculé que el agujero para esa característica, para mi contraparte, debe de ser un tamaño de 9,25 a 9,50 con una tolerancia de posición similar a la que tengo. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Ahorita lo vamos a comprobar de todas formas para que se vaya aclarando. Pero si tienen alguna duda. ¿No? ¿Nadie? Gracias. Ok, yo creo que sí tienen dudas, pero lo están analizando. Vamos a hacer la contraparte. Bueno, vamos a hacer lo inverso para irlo aclarando. Mismas piezas. ¿Sí? Si se dan cuenta, este quedó en 9,25, 9,50 y con esta tolerancia de posición. Y esto quedó 8,5, 8,75 y esta tolerancia de posición. Ok, supongamos que ahora nada más tengo esta pieza. ¿Sí? 9,25, 9,50 con tolerancia de posición. Y yo quiero sacar el perno. O sea, voy a suponer que no sé cuánto debe de medir esta. Ya sé que la tolerancia de posición va a ser la misma, por eso ya se la estoy dejando. Pero no sé cuáles van a ser sus nominales. Bueno, su límite inferior, su límite superior. Entonces ahora voy a empezar desde el agujero hacia el perno. Volvemos a hacer lo mismo, sacamos tamaños de la máxima condición y la mínima condición del material. Y acuérdense que como esta es una característica interna, es un agujero, significa que la máxima condición es cuando le agrego más material y el agujero se hace más chiquito. O sea que la máxima condición de material va a ser 9,25. Mínima condición de material. A ese agujero le empiezo a quitar material, se hace más grande el agujero. Por eso va a medir 9,50. ¿Ok? La tolerancia geométrica me dice que va a ser de posición de 0,25 y que esta tolerancia de 0,25 solamente aplica al tamaño en máxima condición de material. A la mínima condición de material le aplica otra tolerancia porque tiene bonus tolerance. ¿Cómo se saca? Igual que lo habíamos hecho, diferencia de 9,50 a 9,25 es 0,25. Más el 0,25 de acá me va a dar 0,50. Ok. Y voy a sacar otra vez la condición virtual. A diferencia de la característica externa, donde fue suma, aquí lo que vamos a hacer es restar. ¿Sí? El tamaño de la característica en máxima condición de material menos su tolerancia geométrica. Entonces, 9,25 menos 0,25 te va a dar 9. Igual, 9,50 menos 0,5 te va a dar 9. No importa el valor que tenga entre este rango, al momento de que le calculo su tolerancia de posición y se la resto, me tiene que dar 9. ¿Ok? Esa es la condición virtual. Y ahora sigo, como estoy restando, sigo restando. ¿Qué seguía? Pues ahora le voy a restar la tolerancia de posición del perno, ¿sí? De este perno, que es menos la tolerancia geométrica de la contraparte, que va a ser 0,25. ¿Sí? 9,0 menos 0,25 me va a dar la medida de 8,75. Y este es el tamaño en máxima condición de material del perno. El resto, la tolerancia dimensional. La tolerancia dimensional de este, ¿sí? Que si se acuerdan, pues la diferencia entre estos dos es 0,25. Lo pongo aquí de todas formas. Diferencia entre este y este es 0,25
Entonces a 8.75 le resto 0.25 y me va a dar 8.50 y ese va a ser mi tamaño en mínima condición de material. Por lo tanto, ya saqué mi tamaño en máxima condición de material, mi tamaño en mínima condición de material y queda con el 0.25. Entonces puedo comprender que lo hicimos bien. Me regreso a la anterior para que vean cómo estaba. 8.5, 8.75. 8.5, 8.75. Y con eso ya comprobamos que lo hicimos correcto.